Bienvenidos a este programa especial de la revista de la universidad, donde acogemos con un placer inmenso, de los placeres que podemos todavía tener en plena crisis mundial, que es estar con el doctor Lascano. Muchas gracias por venir, doctor, biólogo y profesor emérito de nuestra universidad, que aparentemente logró librar todos los obstáculos que todas las mañanas se ponen en nuestro camino para tratar de impedirnos llegar a donde tenemos que llegar, y sin embargo está aquí. Muchas gracias, buenos días, gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted. Lo escuché mencionar hace poco que tenía usted una condición diabética. Sí. Además sabemos, de las informaciones más seguras, o por lo menos más difundidas, es que los factores de salud, los factores de edad, hacen del contagio del coronavirus algo más grave, más intenso. ¿Qué es lo que te hace, Antonio, acudir hoy con esta amenaza a un programa de televisión? Bueno, yo creo que uno tiene la responsabilidad de ayudar y evidentemente pues yo me muevo en el campo de las ciencias de la vida, me interesa la evolución biológica, me interesa la evolución de los virus y el papel que han jugado en la evolución. Es un área que se acaba de abrir en mi laboratorio hace unos pocos años y pues yo creo que uno tiene la obligación de compartir el conocimiento de los programas de divulgación científica que hay. La universidad en realidad ha jugado un papel esencial en esto, como en muchas otras áreas. Y a mí me parece que si uno toma las debidas precauciones, esto ya suena como un área de Rossini, ¿no? Las inútiles precauciones, pero si uno toma las precauciones correctas, uno debe hacer una vida normal, no amedrentarse, no asustarse, seguir los consejos de efectivamente evitar los excesos del contacto social, pero tampoco tiene uno que vivir amedrentado. Sé que por ser diabético, sé que por la edad estoy en un grupo de riesgo, pero esto también habría que decir algo que es muy importante. Ayer apareció un artículo de investigación donde dice que no hay que subestimar los riesgos que tiene la gente joven, porque hay un cierto beneplácito de muchos jóvenes, donde jóvenes lo estoy diciendo de 40 años para abajo, decir, bueno, tenemos una cierta inmunidad. Nadie está inmune y de hecho la gente joven, los niños, que son los menos afectados hasta donde me dicen mis amigos médicos, lo que se ven en los datos epidemiológicos, sin embargo pueden ser portadores, y esto significa que aunque la persona esté segura, ella por la edad, sin embargo puede representar un problema para el círculo de amigos, el círculo familiar, etcétera, ¿no? Sí, este virus nos está enseñando muchísimo acerca del tejido social y la responsabilidad social frente a los contagios. Qué bueno que dices eso, porque yo creo que hay un grupo de riesgo en el que hay que insistir, los pobres. Los pobres, o sea, en México como en muchas otras partes del mundo, la salud es un privilegio de clase. Y claramente no es lo mismo, lo comentábamos antes de comenzar el programa, que tú o yo tengamos de repente un problema de salud, que el camarógrafo, el maquillista, qué sé yo, lo enfrente, porque tenemos cerca los hospitales, hay una gran densidad de médicos, de médicas en la ciudad, etcétera. Pero cuando uno piensa en los pueblitos aislados en Baja California Sur, en Chiapas, en Oaxaca, ahí se da cuenta que el mayor riesgo lo tiene la gente de edad, enferma y pobre, ¿no? Que siempre es la gente pobre y la gente en condiciones de desventaja la más frágil en cualquier problema y crisis de todo tipo que pueda existir en el mundo, que se trate de una enfermedad, que se trate de economía, que se trate de guerra. Así es, absolutamente, ¿no? ¿Qué tan atípico es este virus, coronavirus, también llamado, bueno, con más precisión, COVID-19? ¿Qué tan atípico? A ver, hasta donde sabemos, hasta donde tenemos registrados, en los últimos 25 años, digamos, más o menos, hemos tenido 7 nuevos coronavirus que han brincado de reservorios animales a nosotros. Lo que hace especialmente agresivo a este nuevo virus, nuevo entre nosotros, es el hecho de que se replica con mucha rapidez en el interior de las células, no sabemos por qué. Hay algunos indicadores de que puede expresar muy rápido su información genética, y esto es lo que subyace esa rapidez, que es, digamos, unas 20 veces más infectivo que, no sé si es el término correcto, igual tú me corriges, pero es más infectivo que otros virus como el de la influenza, que es un virus que
es inédito en la población humana, por lo tanto no tenemos una memoria inmunológica previa y que se está expandiendo con una rapidez extraordinaria. Yo diría que eso es lo que lo hace tan terrible. Tan especial. ¿No? Pero sin embargo, bueno, estamos hablando de 25 años, ¿por qué no podemos hablar más atrás? ¿Porque no tenemos datos o porque no existían? Me imagino que este tipo de virus contra los que no estábamos preparados porque no tenemos reservorios, ¿no? De inmunológicos, pues debe surgir de vez en cuando. ¿O es realmente una de las primeras ocasiones? No, esa es muy buena pregunta, muy buen comentario. Los virus están brincando, evolucionando todo el tiempo y especialmente los virus de RNA brincan fácilmente de reservorios de especies animales a otro animal que somos nosotros. Es muy fácil, si uno, me gusta hacer mucho esta comparación, si uno toma un murciélago, siempre confundo con vampiro, toma un murciélago y lo extiende, y toma un estudiante y lo extiende así, se va a dar cuenta que tenemos 4 extremidades, que somos mamíferos, que tenemos simetría bilateral. El murciélago y nosotros estamos muy relacionados evolutivamente y eso no sorprende, por lo tanto, que puedan brincar de un lado para otro. El virus de la influenza del 2009, por ejemplo, siempre se dijo que había brincado de los cerdos a nosotros, cuando en realidad brincó de nosotros hacia los cerdos. Eso pasa más en la biología de lo que nos imaginamos. En algunos casos, por ejemplo, en la epidemia famosa del 1918, la gripe española, que la gente no sabe por qué se llama gripe española y hay que decirlo rápidamente, porque durante la Primera Guerra Mundial España permaneció neutra, no entró a ninguno de los aliados que había y al permanecer neutra, daba a conocer el número de personas infectadas por la influenza y el número de muertos. Los otros países guardaban esa información como un secreto militar. Entonces, claro, se supo que era una gripe española cuando en realidad fue una gripe que afectó a todo el mundo. En esos casos tenemos datos de cómo era, con mucha precisión de cómo eran los virus, porque se han recuperado cadáveres humanos que han estado congelados durante mucho tiempo en cementerios en el norte de Europa. Se han tomado muestras, se ha tomado el DNA, se ha tomado el RNA de los virus que están allí y podemos reconstruir sin ningún problema la secuencia de los virus, del virus de las distintas cepas, que eran muy homogéneas en realidad, de la influenza española. Pero los virus se fosilizan mal. O sea, es lo que iba a preguntar, ¿qué tan atrás podemos irnos a ver la presencia de los virus? Es muy complicado. Hay virus que se integran en el material genético, por ejemplo, los retrovirus, y tú y yo estamos aquí gracias a que nuestros ancestros, pero estoy hablando de los ancestros que compartimos con los chimpancés, con otros primates, fueron infectados por retrovirus, parientes del VIH, y estos son los que permiten que las células se vayan uniendo, haciendo cada vez más grandes sin dividirse, y la placenta, que es una celulota, en realidad se forma gracias a una infección retroviral que tuvimos hace millones de años. Los primates, los animales en general, los que somos placentarios. Entonces, en estos casos podemos rastrear el pasado de los virus, pero, por ejemplo, los virus que hayan infectado a los dinosaurios no tenemos ni idea. Los virus que hayan infectado un clavel que se quedó fosilizado no tenemos ni idea, ¿no? Y sin embargo creemos que sí estuvieron. Tenemos por lo menos, de eso estamos segurísimos. Segurísimos, sí. Entonces, estás mencionando la placenta. ¿Qué papel evolutivo han tenido los virus dentro de, la larga cadena de evolución que presentamos hoy en día? Son esenciales, son absolutamente esenciales. Nosotros, los placentarios, no estaríamos aquí de no haber sido por una infección retroviral hace millones de años. Las bacterias, por ejemplo, que representan un problema aterrador cuando desarrollan resistencia a los antibióticos y son un problema hospitalario brutal, las infecciones oportunistas, ahora incrementadas, ¿no?, por el problema del transporte de genes, son claramente, han mutado, han cambiado por infecciones de virus que han llevado los genes de la resistencia. En este caso lo que ocurre es algo equivalente a lo que pasa en español. Ahora cualquier grupo de adolescentes diría, pedimos una pizza para cenar. Y la palabra pizza viene del napolitano, pero del napolitano brincó a toda Italia, de Italia brincó a Estados Unidos, de Estados Unidos brincó a México, y la gente se olvida que podemos
tomar sopes con huitlacoche en lugar de estar tomando algo tan horroroso como una pizza mal hecha, pero el término se integró por completo al español. Lo mismo pasa con genes que transportan los virus, como los retrovirus. Y de hecho viene todavía más atrás de pita. Ah, eso no lo sabía, del pan. Sí, viene de Medio Oriente. según yo, de la región de los Urales. Ah, eso hasta donde bonito, entiendo viene todavía de más al este. Sí, sí, bueno, todavía como no los... Bueno, lo conocemos como esta pitas, pita, me supongo claro. que en ese tiempo Sí, era sí, quizás, sí. son a veces un poco más, Sí. más Eso no amplias. sabía, Y eso quiere es decir bonito. pan. Tenemos la P todavía. Eso es bonito, sí. Qué interesante eso claro, de cómo nos vamos pasando, tanto el material genético como las palabras, cómo vamos compartiendo y a partir de ahí construyendo, ¿no? Construyendo lenguas, construyendo cuerpos. Qué sorprendente es que compartamos tanto con los virus, que seamos tan afines, que tengamos incluso virus endógenos. Sí. ¿Qué son estos virus endógenos? Los virus endógenos son... O sea, que producimos nosotros o que están dentro de nuestro ADN. Están incorporados en nuestro DNA y se van a multiplicar. O sea, en el caso de los retrovirus, tenemos dos maneras de que se multipliquen. Los que heredamos verticalmente. Tú tienes una serie de retrovirus, yo tengo una serie de retrovirus probablemente muy similares que heredamos de nuestros padres, de nuestros abuelos, y así síguete hasta el ancestro previo a los chimpancés, a los orangutanes, etcétera. Pero al mismo tiempo, el caso de el virus del SIDA, que brincó también de un reservorio animal a nosotros, cuando menos 2 veces brincó de los chimpancés, eso es lo que llamamos una adquisición horizontal de virus. Y lo único que está pasando es que tú tienes un organismo con un cierto equilibrio dinámico de sus funciones metabólicas, reproductivas, de reparación, etcétera, y llega un agente extraño y eso lo perturba todo, ¿no? Eso es la causa de la enfermedad. Pero estamos pensando que algunas veces lo perturba y unas veces le permite evolucionar. Estamos viendo dos efectos. Puede ser positivo, un virus. Sí, pero yo ahí trataría de modular esa afirmación que haces que es correcta. No, la estoy proponiendo, no tengo idea, según lo que dices. Pero es correcto, o sea, llega un agente extraño y se pueden perturbar un cierto número de individuos de una población, de una especie, pero la selección natural, no siempre, pero muchas veces, lo que va a favorecer es la convivencia entre los dos sistemas. Y en ese sentido, o bien desarrollas una inmunidad contra el virus, dejando atrás una serie de cadáveres de los que no se pudieron adaptar, o bien, y también debe haber una larga lista de un gran número de virus que no se adaptaron, pero también vas a tener esa coexistencia que es lo más conveniente para ambos, lo más conveniente entre comillas, estoy usando un término muy antropocéntrico, para ambos componentes. Pensemos de nueva cuenta, mira, por ejemplo, chat es una palabra de origen inglés, platicar, y ya la adaptamos perfectamente al español, chatear. Entonces allí adaptaste un término que vino de fuera al español que usamos comúnmente. Hay virus que llegan de otros lados, se incorporan como el ancestro el que traía el gen ancestral a los genes de la placenta sin ninguna dificultad, otros no, pero el buen virus, otra vez un término muy antropocéntrico, debe ser como un prestamista. O sea, no matas al hospedero. Ahí hay una discusión sobre cómo se debe decir, pero no matas al hospedero, sino que más bien lo estás sangrando todo el tiempo. El buen virus lo que va a hacer es, ¿para qué mato a los hospederos? Y entonces eso significa mi propio fin. Lo estoy poniendo en términos extraordinariamente teleológicos. No funciona así, es la selección natural la que está determinando. Vamos a volver con la pregunta, nos tenemos que ir a corte, con la pregunta de si la selección natural también aplica a los virus y entonces se están mejorando de alguna manera. Nos damos un corte, volvemos con el doctor Lascano para seguir platicando de esta interesantísima cuestión de los virus con los que convivimos desde hace tantos años. Estamos de vuelta con el doctor Lascano, biólogo emérito de nuestra universidad. Nos quedamos, querido Antonio, en la cuestión evolutiva. ¿Los virus también están sometidos como los animales a la selección natural? Absolutamente. O sea, ¿se están mejorando? Tenemos este virus... Se están adaptando.
Y o sea, para infectarnos, de hecho no les conviene tampoco matarnos, como tú decías. Así Entonces es. se están adaptando para una convivencia más. Así es. Una así mejor es, convivencia. Así es. Pero eso no necesariamente es el único patrón. Hay un ejemplo que estaba yo pensando anoche que podría ser interesante mencionar hoy. A ver, en el siglo XIX a alguien se le ocurrió alguna persona con idea del negocio, pero con poca idea de la biología, se le ocurrió llevar conejos a Australia, donde nunca hubo conejos. Y los conejos llegan a un sitio donde no tienen depredadores, no hay zorros, no hay lobos, no hay nadie que se los coma, y se empezaron a multiplicar y se convirtió en una plaga aterradora. Entonces de repente se dieron cuenta los australianos que tenían millones y millones de conejos. Los australianos, tal vez por ser descendientes de los ingleses que no son muy dados a comer conejos. ¿Qué iba a decir? ¿Un francés? Un francés dicho, hubiera vamos dicho, a hacer unas es el buenas paraíso, recetas. ¿no? O los mexicanos, ¿no? Va uno a las pirámides y se hacen un michote de conejo espléndido, ¿no? No, los australianos no sabían qué hacer con los conejos. Entonces a otro se le ocurrió llevar un virus que infecta a los conejos, el mixovirus, y lo soltó. Y el resultado fue una matazón brutal de conejos. Las pestes que había por la cantidad de cadáveres de conejos son epopélicas, se conoce muy bien eso. Pero de repente se dieron cuenta que había conejos a los que no les había pasado nada, que estaban infectados pero no les había pasado nada, había conejos que morían y había conejos que se veían medio débiles, algo así, duraban enfermos, luego se morían o algunos se recuperaban. Es decir, el mixovirus se había adaptado a distintas condiciones de los conejos y los distintos conejos se habían adaptado a las distintas agentes infectivos. En un proceso de infección, tú siempre tienes cuando menos dos componentes: el agente infectivo, en este caso los virus, y el hospedero, que puede morir o no. ¿Por qué los granjeros australianos podían recoger a los conejos sin problema? Porque era un virus específico para conejos, no para humanos, a pesar de que los conejos y nosotros somos placentarios, pero no afectaba a los roedores, no afectaba a los humanos. Bueno, al final se supo, y estoy dando datos de hace unos 20 años, que habían aparecido 6 cepas distintas de mixovirus, unas más agresivas que otras, y ha habido oscilaciones. Ha habido oscilaciones en las poblaciones de los virus y de los conejos, unos muy agresivos, otros no tanto. De repente hay muchos conejos muertos, de repente llegan las oleadas y no pasa nada. Ahí lo que estás viendo es la selección natural, los procesos evolutivos actuando sobre la población de virus, sobre la población de conejos. Ahora, ¿qué es lo que pasa allí? Ahí estamos viendo virus de DNA, que es una doble hélice. Yo siempre les digo a mis alumnos, es de hecho una tarea, que vayan a la estación del metro de Camarones, porque es una doble hélice y uno puede estar subiendo o bajando por la escalera y nunca se cruzan los escalones. Así es el DNA, es una doble hélice. Como es una doble hélice, la información genética está en el interior de la molécula y permanece bastante estable. Hay cambios, hay mutaciones, etcétera, pero es bastante estable. En cambio, el RNA es una molécula extraordinariamente móvil, extraordinariamente lábil, extraordinariamente frágil. Es como las escaleras del metro, las automáticas, que tienen mucho dinamismo y se descomponen a cada rato. La doble hélice de Camarones no, pero las escaleras eléctricas todos los hemos padecido en el metro. El DNA es una forma muy estable de almacenar la información genética. El RNA es extraordinariamente inestable, lo cual significa que muta mucho. Las grandes epidemias que atestiguamos en los últimos años, Zika, SIDA, la epidemia de influenza del 2009, las otras 6 epidemias de coronavirus que he mencionado, aparte de la actual, son causadas por agentes de RNA. ¿Por qué de repente llegan y nos afectan de esta manera? Uno, y eso es algo que la gente acepta de manera muy natural ya, porque hemos estado invadiendo, destruyendo áreas en donde hay reservorios animales que entran en contacto con nosotros, los virus están mutando y no es que de repente se saboreen la capsia y digan aquí hay un hospedero nuevo, sino que simplemente hay mutaciones y se pueden adaptar a los receptores que los humanos tenemos, que no son tan distintos a los receptores de un murciélago o de un conejo. Y entonces brincan a nuestra especie, es algo nuevo,
En el caso de la influenza teníamos algo de memoria inmunológica, ¿no? Algunos habíamos estado expuestos, la gran población a nivel general, a distintas formas de la influenza, sobrevivíamos bien, razonablemente bien, aunque hubo 600,000 muertos en el 2009, pero en cambio ahora llega un patógeno que es completamente inédito. Nos está pasando lo mismo que a los conejos australianos cuando llega un patógeno para el que no tenían defensas, sistemas inmunológicos válidos. Sí, estas mutaciones, pensando, por ejemplo, las mutaciones también de las palabras que vamos adaptando, o tal como llegaron como pizza, que seguimos con la misma, o cambiamos de pita a pizza y quién sabe cuál fue el ancestro de pita. Me parece que este virus, coronavirus, que por ejemplo puede llegar a México, ya está mutado, no es el mismo que salió de China, ¿es correcto? Sí, tiene más o menos está muy rápido adaptándose. Como 2 mutaciones por mes, más o menos. Pero un virus de RNA muta 1,000,000 de veces más rápido que un virus de DNA. Que también es una oportunidad para mejorar. Desde la óptica del virus, evolucionista, desde la óptica de nosotros. Desde la óptica quizás de la evolución, de la adaptación. Esto lo que te va a decir es que en algún momento dado deben estar apareciendo y aparecerán coronavirus que no nos infectan, pero de esos no tenemos rastros porque se quedan por allí. No sabemos qué pasó. Claro. ¿Qué hubo entre pita y pizza? No tenemos ni idea. Una palatalización, yo creo. Así es. Se dice que van a haber más pandemias en el mundo actual. ¿Por qué? Por la convivencia, ya mencionaste una de las causas, que es que hemos quizás destruido ciertos hábitats y hemos traído más cerca de nosotros una convivencia más cercana en los hábitats o ecosistemas todavía viables, animales. ¿Qué más? Bueno, ese es un argumento. El otro argumento que es muy poderoso es que tenemos ahora sistemas de comunicación globalizados de una forma extraordinaria. A mí me gusta usar una y otra vez la frase de que el mejor aliado que tuvo Cortés cuando la conquista de Tenochtitlan no fueron los tlaxcaltecas, sino fue el virus de la viruela, porque la gente no tenía ninguna experiencia previa inmunológica con ese virus. Y si hubiera sido al revés, siempre me he preguntado, ¿y si más bien los españoles hubieran llegado a un virus presente aquí que no? Parece que hay un cierto debate, no sé en qué, el debate cambia más o menos cada año, pero con las nuevas datos de genómica, no sé qué haya pasado, no con el virus, sino con la espiroqueta causante de la sífilis. Pocos años después de la conquista se escribe en España una novela que se llama La Lozana Andaluza, que debe haber sido un mujerón espectacular, ¿no? Como la cuenta el autor y todo, y se dedicaba a la prostitución. Y luego los síntomas que le van apareciendo, según el registro de la novela, recuerdan mucho los síntomas de la sífilis, bubas y fiebres y ceguera, etcétera. Entonces lo que se piensa es que tal vez la espiroqueta que causa la sífilis, Espiroqueta pallidum, brincó también a través de carabelas del continente americano hacia el continente europeo. Y de hecho, en el Cándido de Voltaire hay una descripción de cómo va brincando el responsable de la sífilis, sí, hablando de la enfermedad, no hablando del microbio, cómo va brincando, dice, de un soldado a una prostituta, de una prostituta a un monje, de un monje a una princesa. Eso de una sí es princesa, democrático. Totalmente democrático. Pero otra vez, el acceso a la salud no pública sí es distinto. Sí, nosotros no lo somos. Nosotros sí así somos discriminadores, el virus no. Quería también responder un poco esta idea de la pandemia, de que va a haber más pandemias porque hay más comunicación global. Pero por otro lado, ¿no te parece que también hay más comunicación, hay más información, pasa muchísimo más rápido quizás la capacidad de reacción y la capacidad de remediar a la situación a través de justamente de la globalización? Absolutamente. Yo por eso critico tanto lo que algunas personas, incluso algunos asociados a la UNAM de alguna manera, dicen que el virus del coronavirus es producto de una guerra biológica o que fue hecho por los Estados Unidos para afectar la economía china. A ver, esos son supersticiones que hacen mucho más daño que clarificar la situación. Esa comunicación tan intensa de que hablas nos ha dado una cantidad de instrumentos
médicos, químicos, biológicos, moleculares extraordinarios para conocer al virus con una rapidez enorme. Los errores que se han cometido en las políticas de contención han sido errores de los grupos de poder, errores de los grupos políticos que no han sabido ver en toda su magnitud el riesgo, mientras que los biólogos moleculares, los infectólogos, los epidemiólogos estaban diciendo, se nos viene un tren con una velocidad aterradora. En este momento es sorprendente cómo a los pocos días en realidad de haber reconocido que había una nueva enfermedad, ya teníamos la secuencia del virus y se subió a la red y se empezó a compartir. Y ahora podemos en realidad disponer de información a nivel mundial que nos permite diseñar vacunas, que nos permite describir una serie de estrategias para cuidar a los enfermos, evitar que se expanda, etcétera. Ya se nos terminó el tiempo, nada más quiero saber, quizás en 30 segundos, México está participando en esto, ¿verdad? México está participando en eso porque tenemos un grupo de virólogos, de epidemiólogos espléndidos. La gente a veces no se da cuenta que cuando un médico, una médica de la UNAM de México va a hacer un posgrado a Estados Unidos, le consideran como si ya tuviera una maestría. Nuestros médicos están extraordinariamente bien preparados, nuestros enfermeros, nuestras enfermeras son excepcionales, tienen una devoción hacia los pacientes enorme. Tenemos un grupo de virólogos extraordinariamente bien preparado. O sea que la solución también va a ser construida desde aquí, esperemos. Parte de esa solución tendrá que salir desde aquí, efectivamente, y sobre todo ver que esto que pasó es un incidente más de muchos que van a ocurrir en el futuro. Y entonces hay estar que preparados. Crecer. Ya no nos queda tiempo para hablar de cómo se lleva la virología, ¿sí? Sí. Cómo se lleva la virología, cuál es su estado de salud actual, qué hace falta en nuestro país, cómo se comunica con la industria farmacéutica. Nos quedan como muchos temas. Así es. Que espero que podamos tratar con pronto. Toda confianza. Muchísimas Estoy a tus gracias, órdenes. doctor. No, encantado. Muchas gracias. Pues muchas gracias también a TV UNAM por permitir este programa. Muchísimas gracias a todo el apoyo técnico y muchísimas gracias a todos ustedes que están del otro lado de la pantalla. Nos vemos la próxima semana.